¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos hablando de que el año pasado Canarias dejó de ingresar más de 500 millones de euros en tributos, una disminución de recursos que tuvo su impacto tanto en las arcas de la comunidad autónoma como en las corporaciones locales, pero no así en el gasto público, que incluso aumentó, lo que hizo que no se vieran mermados los servicios públicos. Además, las miradas del sector primario están puestas en la negociación del POSEI para el periodo 2023-2027, cuyas cuantías esperan que no se vean mermadas. Ya puede visitarse la exposición fotográfica Africanos, en homenaje al fotoperiodista recientemente fallecido Cristóbal García. La muestra recoge instantáneas que Cristóbal realizó durante varios de sus viajes a un continente que le fascinaba. Y la entrevista de esta semana la dedicamos a Asier Antona en nuestra ronda con los senadores por designación autonómica. Con él hemos hablado sobre la campaña electoral de Madrid y acerca de asuntos clave para Canarias, como el fenómeno migratorio, en el que Antona considera que el gobierno de Pedro Sánchez no se está implicando lo suficiente. El problema de la migración no es solamente un problema de Canarias, es un problema de España, de Europa. Nosotros somos la frontera sur, la puerta de entrada a Europa, pero tiene que haber una solidaridad entre todos los territorios, pero quien tiene que reclamar y quien tiene que coordinar la política migratoria, evidentemente, es el gobierno de España, que no lo está haciendo. Yo nací un 27 de diciembre en Bilbao, fundamentalmente por una casualidad. Como eran épocas navideñas, estaban mis padres allí y nací allí, pero después de que acabaron las fiestas navideñas volví a La Palma. Si usted me pregunta de dónde soy, siempre diré que de la isla de La Palma, porque llegué allí con pocos días. Soy licenciado en Ciencias Políticas, también he completado los cursos del doctorado, lo que pasa es que me falta aquello que se llama el trabajo final sobre pensamiento político. Tengo 3 magníficos niños, efectivamente, familia numerosa, uno de 10, 8 y 6, todos seguiditos. Ahora que he dejado la responsabilidad orgánica como presidente del partido, pues puedo dedicarles a mi familia mucho más tiempo y fundamentalmente a mis hijos. Bueno, pues teniendo una grandísima mujer, nos conocimos en este ambiente, sabe perfectamente cómo es este oficio y la verdad que siempre me ha apoyado, me ha comprendido y gracias a eso puedo dedicarle tantas horas como le dedico a la actividad política. El judo, fui subcampeón de Canarias, sub-17 de judo, ¿sí? No solo lo practiqué, sino que también impartí clases de judo en la isla de La Palma, en algún colegio, ¿no? Mis grandes pasiones son mi familia, fundamentalmente, mi isla, la isla de La Palma, en la que me refugio siempre que puedo, la gastronomía, fundamentalmente la gastronomía canaria, y en torno al fogón y a una mesa de la gastronomía, los amigos, el tenderete, la parranda, me vuelve loco. Y mi cuarta gran pasión es la política, y me he entregado en cuerpo y alma. Señora Antona, lo primero que voy a pedirle es un balance de estos primeros 2 años, casi 2 años, se cumplen ya, de su andadura en el Senado. ¿Cómo han sido este tiempo? Bueno, pues marcado, me imagino que como cualquier balance que se haga desde el ámbito político e institucional, marcados por la pandemia del COVID, porque eso ha condicionado sin lugar a dudas cualquier debate político. Primero, porque hemos estado encerrados durante muchos meses en casa y eso ha paralizado la actividad política, la actividad en el Senado, en el Congreso y en todas las cámaras, ¿no? Como también en el Parlamento de Canarias. Pero fundamentalmente yo me he centrado en poner a Canarias en el centro del debate en la Cámara Territorial. El Senado es la Cámara Territorial y yo creo que con todo el tema del COVID, si hay un territorio que necesita de la solidaridad del resto de España es Canarias. Y he reclamado al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, en diferentes iniciativas, por ejemplo, que se cumpla en su totalidad. Ahora es cuando más necesario más necesario que nunca, se hace que el régimen económico y fiscal que renovamos en el año 2018 se cumpla, porque eso es lo que nos pone en igualdad de oportunidades y de condiciones que el resto de la península. ¿Se está cumpliendo? Bueno, no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo y creo que es fundamental que se cumpla. Yo creo que el régimen económico y fiscal, aquel que tanto trabajamos para reformarlo en la parte fiscal y en la parte económica, se hace ahora necesario, ¿no?, que el Gobierno de España sea sensible con Canarias, no solo en la media de inversión del resto de las comunidades autónomas,
sino otras muchas cuestiones, en cualquier ley, en cualquier directiva que se da en el ámbito europeo, pero también en el ámbito nacional. Por ejemplo, hemos debatido no hace mucho esa ley de cadena alimentaria, donde pedíamos que se tratara de manera singular al plátano de Canarias del resto de la fruta. El Gobierno de España no entiende esa singularidad de Canarias y eso es lo que tenemos que estar defendiendo. Ahora que se está negociando también el POSEI para el periodo 2023-2027, ¿existe riesgo de que se vean mermadas las cantidades que llegan a Canarias? Usted además ha dicho que es importante que no se pierda ni un euro. Mira, ya el Parlamento Europeo se ha pronunciado y se ha pronunciado positivamente gracias a un inmenso trabajo que ha hecho el eurodiputado canario Palmero, Gabriel Mato, del Partido Popular, y es el mantenimiento de la ficha financiera del POSEI, en torno a los 270 millones de euros. Lo ha hecho también la Comisión Europea. Ahora tiene que pronunciarse el Consejo Europeo, que dependen de los gobiernos de cada uno de las naciones, ¿no?, de los estados. Por tanto, el Gobierno de España le corresponde ahora hacer un papel fundamental, luchar con uñas y con dientes para que no se rebaje ni un solo céntimo de la ficha financiera. Nos va la vida en ello, en un territorio como mi isla, en la isla de La Palma, donde el principal motor económico es la agricultura, nos va la vida en ello, por tanto tenemos que defender. ¿Y qué consecuencias podría tener si no se mantuviesen esas cantidades, si se redujesen? El POSEI es fundamental para que un sector tan importante, para la isla de La Palma, por ejemplo, como el sector platanero, pues se siga manteniendo, del que dependen miles de familias, pero ya no solo le hablo del sector platanero, le hablo de la ganadería, le hablo de la pesca, le hablo del tomate, le hablo también de las plantas y flores. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que la agricultura asuma un papel todavía más importante dentro del Producto Interior Bruto de Canarias, porque representa algo más del 1%, ¿no? La pandemia ha puesto también de manifiesto la necesidad de poner en valor ese producto de cercanía, el sector primario. Incluso mucha gente ha querido volver a trabajar en el campo, se apuesta por esa opción como reactivación también de la economía. En líneas generales, ¿cuándo cree usted que llegará el momento de la reactivación económica en Canarias? Bueno, pues yo creo, mira, Canarias ha sufrido como ningún otro territorio esta pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, los datos son preocupantes. Usted piense que hemos perdido solamente en materia turística o de la economía vinculada al turismo, que representa en torno al 40% en Canarias, cerca de 12.000 millones de euros. Eso es una catástrofe. Estamos hablando de un paro juvenil, de cada 6 de cada 10 jóvenes canarios están en una situación de paro, por no hablar de los que se han acogido a los ERTE. Tenemos una situación absolutamente delicada, complicada para el futuro económico. Lo primero que hay que hacer es la vacunación. Hay un compromiso de la vacunación del 70% antes de agosto, lo que ha dicho el Gobierno de España y lo que ha ratificado el Gobierno de Canarias, pero si empezamos a vacunarnos el 27 de diciembre y tan solo hemos llegado al 20%, parece muy complicado que este 50% que queda se haga de aquí a agosto y después que se cumplan los compromisos del Gobierno de España. Aquí anunció a bombo y platillo la ministra Maroto de ese plan de reactivación turística para Canarias. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe dónde está ese plan que se anunció a bombo y platillo? ¿El Gobierno de Canarias ha reclamado eso al Gobierno de España? ¿Cree usted que el pasaporte verde puede ser una vía, un instrumento interesante para reactivar el sector turístico? Puede ser, eso es una de las vías, pero no la única, ¿no? Hemos hablado de pasaporte verde, hemos hablado de los corredores seguros, de esas autopistas seguras en origen y en destino, es fundamental, pero creo que tenemos que hablar de esa vacunación masiva. Uno empieza a reactivar la economía, empieza a generar confianza cuando sabemos que tenemos un porcentaje de la población vacunada y donde cuando uno quiere venir a Canarias tiene la seguridad de que hay un número importante de personas vacunadas. Ahora que vienen esos fondos europeos, pues que se utilicen para lo que verdaderamente se tiene que utilizar, para reactivar, para apoyar a los que generan economía. Lo que pasa que a mí me da mucho miedo, y ya hemos visto algún ejemplo en donde ha utilizado el señor Pedro Sánchez dinero para que debería ir destinado a los autónomos y lo ha destinado, por ejemplo, para salvar una compañía como Plus Ultra con 53 millones de euros que no tiene operatividad en España ni en Canarias y por tanto eso huele muy mal, ya está judicializado. Por tanto, usted imagínese que ese dinero esté en manos del bolsillo de Pedro Sánchez y que sea Pedro Sánchez el que vaya con su dedo destinando dónde va esos recursos. Yo me temo lo peor, ya Europa nos ha tirado de las orejas y espero que Europa también haya un control estricto del dinero que se va a destinar para que se utilice de la mejor manera posible. En el Senado usted también ha solicitado un gran pacto de Estado sobre migración. No sé qué considera que debería incluirse dentro de ese documento. Bueno, pues el Pacto de Estado de Migración, primero tiene que haber una política migratoria. El presidente Casado ha reiterado en muchísimas ocasiones que haya un pacto de la migración. Hoy el principal drama humanitario de toda Europa
se llama el fenómeno de la inmigración. Es un drama que está, primero hay que controlar el control de las mafias, el control de la seguridad, por tanto, dentro de ese pacto tiene que haber varios pilares. El primer pilar es el pilar del control y la seguridad, el control de las mafias y la seguridad en las fronteras, en coordinación con la Unión Europea a través del Frontex. Pero tenemos, por ejemplo, como hay CIBE, esos servicios de vigilancia que todavía están empaquetados en un almacén de Lanzarote y no se han puesto en su totalidad en funcionamiento, y que no hay una coordinación del control de las fronteras con la Unión Europea. El segundo es una política humanitaria, y estamos viendo que no existe una política humanitaria de aquel gobierno que decía que era el gobierno del escudo social. No está habiendo una política humanitaria porque estamos viendo cómo hay migrantes hacinados con un trato absolutamente deplorable, y eso es un tema importante. Y después tiene que haber una política diplomática. ¿Alguien ha escuchado en todo este tiempo a la ministra de Asuntos Exteriores hablar de la inmigración y que tiene que gestionar en aquellos países de origen hacer una política diplomática de verdad? Si no existe política de seguridad, no existe política humanitaria y no existe política diplomática, no existe una política de inmigración, y no podemos ir a llorar a la Unión Europea si no tenemos claro qué tenemos que hacer en España. Y lo primero que tiene que hacer el presidente Sánchez es reunir en torno a la mesa, a la conferencia de presidentes y presidentas, a todos los presidentes para decir, el problema de la inmigración no es solamente un problema de Canarias, es un problema de España, de Europa. Nosotros somos la frontera sur, la puerta de entrada a Europa, pero tiene que haber una solidaridad entre todos los territorios, pero quien tiene que reclamar y quien tiene que coordinar la política migratoria, evidentemente, es el Gobierno de España, que no lo está haciendo. Bueno, los partidos políticos están ya inmersos en plena campaña electoral, hablo de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ve esa campaña? Bueno, pues una campaña que está también enfocada en clave nacional, fundamentalmente porque uno de los candidatos hasta hace 2 días era vicepresidente del Gobierno, me refiero a Pablo Iglesias, y porque Pedro Sánchez se lo ha tomado como su propia campaña. Es decir, Gabilondo no existe y el candidato del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Yo estoy convencido que los madrileños van a premiar la gestión de Isabel Díaz Ayuso y que van a dar una abrumadora mayoría al Partido Popular. Lo hemos visto durante la gestión de la pandemia, ha sabido proteger la salud de los madrileños, pero también la salud de la economía, y ese binomio lo ha sabido hacer muy bien, y yo estoy convencido que la gente va a elegir entre comunismo o libertad, van a elegir la libertad que representa el Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso. Hay un rasgo que ha sido característico durante todo este tiempo de la pandemia, también ahora en la campaña electoral, es esa defensa de Díaz Ayuso sobre el terraceo. No sé qué opina usted de este aspecto concreto. Bueno, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es apoyar a la hostelería, a la restauración, apoyar también a los autónomos, a las pymes. De hecho, Madrid hoy es la primera comunidad autónoma en crecimiento económico y en generación de empleo, por tanto, algo se habrá hecho bien, y eso yo creo que es obra de la decisión, de la valentía que ha tenido el Partido Popular gestionando la Comunidad de Madrid para que, protegiendo la salud de los madrileños, es lo primero, el objetivo. De ahí la creación de ese hospital Isabel Sendal, que ha curado a más de 8.000 madrileños, lo ha sabido combinar también con la protección a aquellos que se levantan cada mañana para levantar la persiana, para generar economía y generar riqueza, y esa combinación ha ido muy bien, y los datos ahí lo ponen de manifiesto, no solo el crecimiento económico, sino también el crecimiento, es decir, el tema de la pandemia, cómo se ha ido desarrollando la Comunidad de Madrid. Por tanto, esa combinación va a ser premiada, estoy convencido, por el conjunto de los madrileños. ¿Pero no cree que con ese tema de las terrazas se pone en riesgo la salud también? Bueno, los datos no lo dicen así, es decir, ahí están los datos de la Comunidad de Madrid y, por tanto, nadie ha puesto sobre la mesa un informe cierto que diga que con la apertura de la restauración de las terrazas el nivel de contagio ha sido superior, todo lo contrario. Ustedes están poniendo el foco también en clave económica en esa necesaria bajada de impuestos. Siguen insistiendo también en esta medida, ¿verdad? Sí, yo lo he defendido siempre y el Partido Popular siempre lo ha defendido, porque la bajada de impuestos en esta situación, donde estamos teniendo la situación económica que tenemos, con una situación de paro creciendo, no es el momento para subir impuestos. Yo sé que la izquierda está obsesionada por subir impuestos. La izquierda siempre lo que pretende es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de las familias, y lo que siempre ha defendido el Partido Popular es que tenemos que dejarle más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que puedan gastar más, para que puedan invertir más. Cuanto más dinero hay en el bolsillo de los ciudadanos, más se recauda,
y más crece la economía, y lo hemos visto en Madrid. Usted sabe que con la bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso se ha recaudado 1.000 millones de euros más que por lo menos que por ejemplo la comunidad catalana. Eso se debe a, evidentemente, una bajada de impuestos. En Andalucía, que es la comunidad donde más se está creando empleo también y empresas y autónomos. ¿Por qué? Porque hay una bajada impositiva, una bajada fiscal por parte de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno. Por tanto, allí donde se baja impuestos, se crece en el empleo, se crece en la economía y encima se recauda más. Pero la izquierda defiende que esos impuestos son necesarios en este momento, sobre todo para subvencionar hospitales, para sufragar servicios que son necesarios ahora, sobre todo en este momento de pandemia. Es que eso se está haciendo, es decir, la prioridad que tiene en estos momentos el Partido Popular, allí donde gobierna, es seguir potenciando y protegiendo los servicios fundamentales. Me refiero a las políticas sociales, a la sanidad y a la educación. Por eso se creó ese hospital Isabel Sendal, que insisto, que ha sido una revolución en el ámbito sanitario. Hay 120 hospitales que tiene la Comunidad de Madrid en proyección para seguir ejecutando una red sanitaria importante, y eso no es incompatible con la bajada de impuestos. De cara a las próximas elecciones autonómicas aquí en Canarias, quedan todavía 2 años, pero es verdad que el líder de su partido, el señor Casado, ha apostado por una renovación, decía él, del partido, en clave comunidades autónomas. ¿Cómo ve usted ese proceso de renovación aquí en Canarias? Bueno, lo que hemos hecho ahora y hemos acabado la semana pasada es con la renovación de los congresos insulares, de las direcciones insulares, de los equipos de nuestro partido en cada una de las islas. Ahora entra también un proceso de renovación en los órganos de los comités locales, de los municipios, y cuando toque, cuando la Dirección Nacional entienda oportuna, pues también habrá una renovación, congresos autonómicos. Por tanto, hay que esperar. Nosotros tenemos perfectamente bien diseñado cuál es el calendario que lo marca la Dirección Nacional y, por tanto, cuando toque, pues habrá que llevarlo a cabo, como se han llevado de manera ejemplar en cada una de las islas con esa renovación de las 7 islas. Acaba de ser elegido el señor Mariano Hernández Zapata como líder del partido en La Palma y además en su discurso agradecía precisamente a usted, también la presidenta saliente, la aportación al partido en la isla. No sé si el Cabildo Insular de La Palma podría ser su próximo destino. ¿Qué opina? Yo he sido una persona absolutamente disciplinada en el partido. He sido concejal de mi municipio en Santa Cruz La Palma. He estado de consejero en el Cabildo. He estado de diputado autonómico en esta Cámara en diferentes legislaturas, ocupando diferentes responsabilidades. Y ya no le quiero decir en los cargos orgánicos, desde presidente local de mi municipio en Santa Cruz La Palma, presidente insular de mi isla en la isla de La Palma, vicesecretario autonómico, secretario general y presidente del partido. Y por tanto, cuando mi partido en el futuro lo entienda oportuno, considere que mi mejor aportación al partido, a este proyecto, es aquí o allí, lo haré como lo he hecho siempre, con la mayor de las ilusiones, y siendo siempre un honor el estar sumando y creciendo en un proyecto tan importante para España y para Canarias como es la del Partido Popular. Bueno, pues en un momento en el que usted está a caballo entre Madrid, La Palma y Gran Canaria, le agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy, que nos haya hecho este hueco en su agenda. Encantado. Muchas gracias. Comenzamos ya el repaso de las noticias de la semana y les contamos que Canarias recaudó el año pasado 563 millones de euros, menos que en 2019. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el gasto aumentó para compensar los efectos de la crisis. Desde la oposición acusan al Ejecutivo de estar planeando una subida de impuestos. La pandemia pasa factura a las arcas públicas. Con un menos 563 millones de euros, un menos 21,53%. Mientras en 2019 se recaudaron más de 2.600 millones, el año pasado fueron algo más de 2.000. 356,6 millones menos que el año anterior para las arcas de la comunidad autónoma y un menos 207 millones para la participación de las corporaciones locales canarias. El Gobierno anuncia 69 millones extra que se transferirán muy pronto a los ayuntamientos y cabildos. Acertado que dentro de la jerarquía de prioridades de cómo afrontar esta merma de ingresos se haya apostado por no hacer recorte en los servicios públicos esenciales.
este momento en el que es necesario iniciar ese debate sobre la nueva regulación fiscal a nivel estatal. A pesar del desplome de los ingresos, los gastos no se redujeron, muy al contrario, se incrementaron para reforzar los servicios básicos. La oposición insiste en la necesidad de bajar los impuestos y sostienen que el Gobierno planea subirlos. Ustedes en todo el año pasado nunca perdonaron ni un solo euro en impuestos a quienes peor lo estaban pasando. Decimos sin complejos que hay que bajar los impuestos de forma responsable y de forma necesaria para las familias, para los autónomos y para las pymes. Lo que quiere este gobierno progresista de Las Flores, y lo ha dejado claro el señor de Podemos, es subir los impuestos. Señor consejero, no le he oído a usted hablar de subir los impuestos. Estamos hablando de la recaudación tributaria y los efectos que ha tenido la pandemia y la crisis económica en esa recaudación tributaria. Y luego sorprende cómo se han mezclado muchísimos conceptos. A pesar de las circunstancias, Rodríguez insiste en que el gasto ha aumentado para compensar los efectos de la pandemia. De los fondos extraordinarios para la recuperación tras la pandemia, Canarias espera recibir como mínimo unos 70 millones de euros para el sector primario. La consejera del ramo ha asegurado que el Gobierno regional ya ha presentado varias propuestas, tanto a nivel europeo como nacional, para invertirlo en regadío, en la mejora de las explotaciones agrícolas y ganaderas o en el impulso de la agricultura ecológica. Van Ostende ha confirmado que este mes de mayo el ministro de Agricultura estará en Canarias. Se nos han reasignado 13 millones de euros de esos fondos Next Generation, que son para el 2021 y el 2022. En el Plan de Reactivación, Resiliencia y Reconstrucción de España, el Ministerio tiene asignado unos 1.000 millones de euros y de esos 1.000 millones de euros, casi la mitad, son unos 560 millones de euros, son para un Plan Nacional de Regadío. Hemos hecho una propuesta de 60 millones de euros. Las Islas Canarias, alejadas de la Europa continental, son mucho más que sol y playa. Una tierra... Pues con esta campaña audiovisual la Consejería quiere mostrar las dificultades del sector agrario en un territorio fragmentado y alejado del continente. El vídeo se difundirá en diferentes plataformas digitales y tendrá como destinatarios a los miembros de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea. El objetivo es concienciar de la importancia de que el POSEI no se recorte ni un euro. Sea difícil y caro, limitando el desarrollo económico y social de las zonas rurales. Sin embargo, este sector... Ciudadanos considera que el decreto que el Gobierno ha aprobado para agilizar la planificación y gestión de los fondos europeos contiene graves deficiencias. Su portavoz Vidina Espino ha dicho que exigirá que se tramite como ley para corregirlo y ha criticado además que la comisión que va a evaluar los proyectos solo tenga, dice, representación del Ejecutivo. Estamos hablando de déficit en transparencia, en participación y en rendición de cuentas. Si el Gobierno es el único que decide y además solo va a rendir cuentas, según el artículo 7 de este decreto, solo rinden cuentas ante el propio Gobierno, tememos llevarnos sorpresa. Canarias planea pagar una ayuda de más de 100 euros como complemento a los ingresos de las personas afectadas por un ERTE. Es un aspecto que se está negociando en estos momentos a tres bandas, entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno. Ha sido uno de los temas de la Comisión de Empleo, en la que además la consejera ha expuesto su plan para combatir el creciente desempleo juvenil. Los más de 80.000 canarios actualmente afectados por los ERTEs han podido conservar su empleo, pero a su vez han visto reducido su poder adquisitivo. La Consejería de Economía y Empleo prepara un plan que complemente en hasta 100 euros la renta de aquellos que no alcanzan el salario mínimo. Con sindicatos y patronales, una nueva línea de ayudas directas para trabajadores y trabajadoras en ERTE que han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la base de cotización. Entre los más de 280.000 desempleados de Canarias, según la última EPA, uno de los sectores más afectados es el de los menores de 35 años, con un ascenso de hasta 25 puntos en algunas islas. Las líneas estratégicas del Gobierno para abordar esta problemática se centran en la formación y la digitalización, con una ficha económica de 55 millones de euros. Por un lado, apoyo, asesoramiento y orientación, formación, medidas de incentivación del empleo joven, apoyo a la digitalización y a la investigación, apoyo a la actividad empresarial y atracción y retención del talento joven.
Según los datos de la Consejería, el 90% de los jóvenes desempleados carece de estudios superiores, lo que dificulta su readaptación a nuevos mercados laborales. La complicada situación económica hace que en ocasiones se produzcan desahucios y en esa línea el Gobierno ha anunciado que comprará 265 inmuebles para dar respuesta a situaciones de emergencia que se puedan generar. El objetivo, insisto, del Gobierno es atender las demandas fundamentalmente de los municipios de los que estaba hablando, ¿no? Las grandes ciudades, La Laguna, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y los municipios más cercanos a las zonas turísticas, que es donde existen las dificultades de esta emergencia habitacional que todos estamos sufriendo, desgraciadamente. El objetivo es disponer de un paquete de viviendas en las que poder ubicar a personas o familias en riesgo de verse en la calle. Para ello se va a destinar un total de 19,5 millones de euros. Pero además, la Consejería de Vivienda y la FECAM firmarán dentro de pocos días un convenio por otros 14 millones para la construcción y rehabilitación en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta semana las alcaldesas de Los Silos y Buenavista del Norte en Tenerife se han reunido con el diputado del Común para exponerle el problema que tienen en la Isla Baja con los continuos cortes de luz que están afectando de forma importante tanto a los vecinos como a los negocios de la zona. Para Rafael Llanes, la solución está en el cierre del anillo energético, pero con la exigencia de que Endesa cumpla con los plazos de ejecución. La Isla Baja, sobre todo el municipio de Buenavista y Los Silos, pues siempre estamos sufriendo esos cortes de luz, ¿no? Creo que ya en la época que vivimos y que Endesa no invierta en la Isla Baja, porque siempre somos un poco los olvidados, ¿no? Pues en la reunión con las alcaldesas yo lo que haré es hablar oficialmente por escrito con la consejería para que me remitan no solo el proyecto, sino también los plazos de ejecución, para a continuación hacer un seguimiento de que efectivamente se soluciona el problema. Estar en cuarentena por COVID podría no ser un impedimento para presentarse a las oposiciones de educación secundaria que se van a celebrar en el mes de junio. La Consejería está estudiando fórmulas para unas pruebas a las que ya se han presentado 14.000 solicitudes. Usted sabe que si tiene cualquier tipo de accidente o de enfermedad ante una oposición, pierde la oposición. Pero en este caso, considerando que es en el ejercicio de sus funciones, cuando un maestro, maestra, un profesor o profesora está cuarentenado porque efectivamente así se lo han indicado o porque la clase entera lo está, se van a tener unas consideraciones especiales, de manera que estamos valorando incluso repetir el examen a estas personas. Pues en esa comisión se ha hablado también sobre la importancia que la actividad física tiene en este tiempo de pandemia. Es relevante el estudio español del Hospital San Carlos de Madrid, publicado el mes de marzo, que revela que mantener una actividad física regular aumenta hasta en 8 veces las posibilidades de supervivencia en pacientes COVID. Una instalación deportiva cerrada es como un centro llamado de salud cerrado. Los centros que se llaman de salud son para enfermos. Los centros de un gimnasio es un centro de salud de verdad, porque estamos trabajando en política de prevención. Casi 1.000 de los menores extranjeros no acompañados que están en Canarias lo están bajo el cuidado de Quórum Social 77, una entidad que denuncia la criminalización injustificada que sufren los menores. De todos los menores extranjeros que han pasado estos años por los centros de Quórum Social, 4 han acabado con cumplimiento de medidas judiciales. Por eso la entidad rechaza que se les criminalice. Esa brutal criminalización que se hace con respecto a los perfiles de los MENA no es real. El 4,8% no llegará al 6%, tienen problemas graves de conducta. Vale. En nuestro caso, que estamos controlando 949, le digo que la cifra está en 47 niños con problemas de conducta. La entidad confirma la derivación de menores hacia la península y ha asegurado que las pruebas de identificación se han agilizado este mes. Eso sí, confían en el proyecto de Save the Children que el Gobierno prepara para hacer exámenes más completos e integrales. En la comisión también se ha hablado de los menores de las islas que están expuestos a los conflictos familiares y del papel de la mediación. Más prevención, más apoyo a la familia, más programas de corresponsabilidad y la coordinación de parentalidad. Los expertos piden una gestión integral de estos conflictos y sobre todo que se legisle con el enfoque puesto en la infancia, respetando sus derechos y pensando en su interés superior.
Convertir al Hierro en una isla autosuficiente y basada en la economía circular, esa es la propuesta que hace el diputado del Grupo Nacionalista, Narvay Quintero, a través de un estudio que se ha desarrollado durante 2 décadas y del que forman parte los expertos en sostenibilidad Gunter Pauli y Javier Morales. Se trata de una hoja de ruta basada en economía azul y en la que los residuos de una empresa pueden convertirse en la materia prima de otra, con un impacto importante en el empleo y también en el medio ambiente. Es un proyecto que se podría exportar a otras islas. Nosotros hemos calculado en la parte económica dentro del documento que para incluso de 5 a 10 años, una media para el Hierro entre 18 y 23 millones de euros de inversión. Evidente inversión pública, pero que el efecto multiplicador de este dinero, que no es una gran cantidad, ponerla como el Hierro, el efecto multiplicador podía ser por 6, no solo en los beneficios para la sociedad, sino a nivel de empleo y también, algo fundamental, a nivel de respeto de nuestro ecosistema. El 35% del Producto Interior Bruto y el 40% del empleo de Canarias dependen del turismo. La irrupción de la pandemia, con las limitaciones de movilidad y la consiguiente caída en el volumen de visitantes, han puesto de manifiesto la dependencia del archipiélago respecto a este sector. De hecho, muchas de las personas que ahora mismo están en ERTE o en el paro trabajan en el turismo. En los últimos años ha ganado fuerza el debate sobre la diversificación de Canarias, es decir, apostar por otros sectores para que nuestra economía sea más competitiva. Sin embargo, reconocidos expertos en la materia también defienden que como territorio insular debemos mantener la especialización en una actividad porque de otra manera es imposible competir. Hoy preguntamos, ¿deberíamos diversificar la economía del archipiélago? Al margen del turismo, ¿por qué otros sectores habría que apostar? Creo que se podría apostar por más. No solo depender siempre del turismo. No sé, la agricultura, aquí en Canarias el plátano, los tomates. Es muy difícil porque, por ejemplo, los comerciantes que queremos vender al exterior o afuera, a España o eso, no nos dan ninguna ayuda. Aquí en Canarias solo se piensa en que se vengan las cosas para aquí, pero aquí es difícil. Es un proceso largo. No se puede hacer de hoy a mañana. Siempre hay opción para todo, ¿no? Pero el turismo siempre es bienvenido y sí, y aquí en las islas es la mayoría de todos los negocios. Por la agricultura, aunque queramos, tampoco hay espacio para ella. Es que todos dependemos de eso, otra cosa es que no hay, porque ya la pesca no da. No debemos depender solo del turismo. Para nada, tenemos muchas más opciones. Viendo el tiempo que tenemos, la tierra que tenemos, podríamos apostar por 1000 cosas. Pues a lo mejor podríamos apostar un poquito más por la agricultura o por la parte ecológica. Hasta Madrid ha viajado esta semana el presidente del Parlamento, que también lo es, ya lo saben, de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea. Lo hacía para reunirse con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y entre los asuntos tratados, el papel de las regiones europeas en los planes nacionales para la recuperación tras la pandemia. También abordaban el traspaso de competencias, especialmente lo relativo a la gestión del litoral, recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Que esas competencias que recoge el Estatuto de Autonomía pues terminen de ser transferidas a Canarias y que las decisiones sobre el litoral, que están recogidas, como digo, en el Estatuto, pues sean tomadas pues cerca de los ciudadanos, cerca del lugar en el que esas políticas van a ser aplicadas, ¿no? Y ya se conocen los nombres de los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios para formar parte de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria. Se trata de un órgano que se elige por primera vez y cuyo objetivo es que este servicio público rinda cuentas ante la Cámara. El Partido Socialista propone a Alfonso Campoamor y Luz Belinda Giraldo. El Grupo Nacionalista a Francisco Pomares y Cristina Vera. Los populares a Jorge Rodríguez. Rosy Morera será por Nueva Canarias y Carmen Medina por la Agrupación Socialista Gomera. Mañana lunes comparecerán en la comisión que valorará su idoneidad y las candidaturas se votarán en el pleno del 11 y 12 de mayo. La Junta será elegida también junto al director general, que se espera que sea el actual administrador único Francisco Moreno.
Hoy queremos marcharnos enseñándoles la nueva exposición que ya puede visitarse en el Parlamento. Africanos es un homenaje a Cristóbal García, fotoperiodista de la agencia EFE con un gran vínculo con el continente vecino y recientemente fallecido. Con esta exposición que pueden visitar hasta el próximo 1 de mayo les dejamos. Nosotros regresamos el próximo domingo. Con su cámara inmortalizó más de 30 años de actividad en el Parlamento, de historia política de Canarias, pero también supo ver más allá de nuestras fronteras. Cristóbal García fue un enamorado del continente africano, de sus gentes y sus paisajes, y disfrutaba retratando esa esencia. Esta exposición tiene una serie de retazos que nos habla de la personalidad de Cristóbal, de su sensibilidad y desde luego de su pasión por la naturaleza y por el ser humano. Es un cruce de caminos entre su obra, entre su forma de ver África, en la forma en que nos la sigue transmitiendo a través de su obra y un momento en el que África está como nunca antes presente en nuestras casas y en nuestros corazones. La muestra la conforman una treintena de instantáneas recuerdos de los numerosos viajes de García a países como Tanzania, Kenia, Senegal o Gambia. Un homenaje que llega cuando no se ha cumplido ni un año de su partida. Quiero agradecer durante todo este tiempo, casi 8 meses ya, a todas las personas que nos han transmitido a la familia el cariño y el recuerdo que tienen a Cristóbal. La exposición, en la que han colaborado también la agencia EFE y Casa África, se podrá visitar en la sede de Teobaldo Power hasta el 1 de mayo.